20 de febrero del 2013, sector de Llano Chico en la ciudad de Quito. Un asesinato conmocionó a todo el país. La ciudadanía exigía justicia y se sentenció a 3 personas por el asesinato de Karina. Una persona fue acusada con un solo testimonio. Acompáñame a ver la historia de David Piña. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Ergo Casos, esta primera entrega. Me encuentro el día de hoy en Dante. Quiero agradecer a quienes nos auspician en este segmento y también presentarles a nuestro invitado, David Piña. David, te quiero agradecer también que te has movilizado desde la ciudad de Quito para venir acá y darnos una entrevista. Bienvenido. Buenos días, mucho gusto y muchas gracias a ustedes también por la invitación. Listo, David. ¿Cómo estás? ¿Cómo ha sido este tiempo con esta garantía de la libertad? Bien, o sea, tranquilo, retomando mi vida, trabajando, saliendo adelante, sí. Pero bien, gracias a Dios, bien. Bueno, te quiero comentar que nuestro eslogan es lo que la justicia no vio. ¿Qué crees tú que no vio la justicia en tu caso? Bueno, en mi caso no vio todo el proceso viciado, lleno de ilegalidades más que todo, ¿no? Fui sentenciado sin pruebas, en pocas secuestrado por el Estado. Y lastimosamente fue un proceso mediático y político de la época, que es lo que llevó a que encuentren culpables de donde no había y solo busquen una sentencia que fue la más rápida de la historia, creo, porque no duró ni 8 meses y ya estaba cerrado el proceso por completo. Exacto. Yo creo que aquí, y corrígeme si no es así, jugó un papel fundamental los medios de comunicación y quizás también que el Ministerio de Interior quería demostrar a la población en general que ellos estaban luchando contra la delincuencia. ¿Consideras tú que fue así? Sí, más que todo fueron los medios de comunicación y Fiscalía se dejó también mover por los medios de comunicación y estuvieron entes de Estado que fue el Ministerio del Interior, estuvo el Ministerio de Justicia y en esa época, ¿no? Estuvieron todos, recuerdo que hacían marchas y todo por querer modificar un código, que es lo que lograron. Esa creo que fue su lucha política. Exacto, porque justo coincide el caso con las reformas al código, al ahora COIP, ¿no? O sea, de hecho, presentaron en la asamblea un proyecto que se llamaba, fue presentado el primer proyecto que se llamaba Código Karina. Y de ahí no les aceptaron y ahí fue lo que salió la reforma del COIP, que es del femicidio. Así es. Definitivamente, ¿tú consideras que Fiscalía no realizó su investigación con objetividad? No, por completo. El fiscal estaba cegado, no sé si pagado, o... Bueno, tenía orden de arriba, que es lo que me dijo en una audiencia, ¿no? Yo sé que eres inocente, pero si no te acuso, claro, los de arriba me cortan la cabeza, entonces es una lástima que no haya tenido un poco de ética o de valor moral cuando sucedió esto, porque él sabe que sus hijos eran amigos míos y él me conocía desde niño, ese fiscal, y jugó con mi vida. O sea, todo mala fe. Exacto. Así es. Una vez que a ti te dan tu sentencia, David, el día que te dan tu sentencia, te dicen los años que tú vas a estar condenado, ¿cuál es tu reacción? ¿Cómo fue tu sentir? O sea, estaba en shock yo, porque 2 días atrás mi mamá había fallecido. Entonces tenía el fallecimiento de mi mamá, la separación de mi familia, estar privado de libertad ilegalmente y por un delito como ese tipo de delito, que era algo que a mí me había chocado toda la vida, que yo había luchado contra eso toda la vida y que después me hicieron ver como el peor monstruo de la historia en un delito de esos. Era como que no sabía qué era lo que estaba sucediendo en realidad y estaba en shock. O sea, sentía un vacío inmenso, no tenía mente para nada, estaba en blanco. ¿Por qué consideras tú que Sevilla y Salazar
hicieron un complot en tu contra? Porque es claro ver, al comienzo, a mí no me nombraban. No me nombraban para nada hasta que una de los otros procesados en una noche escuchó una conversación entre ellos. Yo me levanté, discutimos, hubo pelea, puñetes y después de eso todo cambió. Nos separaron a todos y las versiones comenzaron a cambiar en mi contra. Pero de comienzo a mí Sevilla nunca me nombró. Nunca me nombró. Él decía que él estaba borracho, tomado, se expresaba de la otra persona que está detenida. A mí nunca. A partir de ese hecho, ellos cambiaron por completo y comenzaron a inducirme, ¿no? Más que todo, Salazar. Claro. ¿Y tú por qué consideras que inducieron en tu contra? ¿Qué vieron Porque, en ti para...? o sea, lo más lógico aquí era que, como era el más borracho, es el que más tomado estaba. Porque está en las versiones del dueño del departamento que decía que yo estaba completamente tomado y que no podía levantarme, pero que no había estado agresivo, sino normal. Y aquí fue échale la culpa al tonto, al más borracho, entonces, y quererse lavar las manos para tal vez buscar una sentencia más corta, porque era lo que buscaban en apelación y casación. El uno buscaba encubridor y el otro buscaba de cómplice. Entonces su sentencia reducía, pero no, o sea, nunca le salió porque en apelación la fiscalía sacó todas las pruebas que tenían en contra que no sacaron en tribunales. En el momento que tú estabas condenado, ¿tú buscaste ayuda legal o recurrieron a ti los abogados a ofrecer esta ayuda legal? Yo cuando estuve condenado, ya con la sentencia ejecutoriada porque un abogado presentó mi recurso de apelación un día después de lo que se debe presentar, y yo perdí apelación, se me ejecutorió la sentencia directamente. Entonces, al estar yo ejecutoriado sentencia, yo conocí un asambleísta, Fernando Valda, en el penal García Moreno. Él, al ver mi desesperación, porque me tenían a mí encerrado en una habitación solo me pasaban la comida en como calabozo, no tenía visitas, nada. Él se había enterado de mi proceso y me dijo, dile a tu papá que traiga las copias, porque él sabía, o sea, sabía bastante de derecho. Entonces, él se había puesto a leer mi proceso, indagando, y él me dice, recuerdo que él me dice, hay una red de Proyecto Inocente en Estados Unidos que saca inocentes de las cárceles, y eso, apliquemos, me dijo. Entonces, después de que ya me ayudó a salir de ese calabozo, porque él era como dirigente de un pabellón del penal, yo solía subir a su habitación y solíamos estar leyendo el proceso, las cosas. Yo todavía no era abogado, era un muchacho que no sabía qué estaba sucediendo. Y él me iba explicando, entonces recuerdo que escaneamos el proceso y lo mandamos a California Innocent Project en Estados Unidos. Él me ayudó porque recuerdo que la página se llama redinocente.org. Entonces desde la compu de él hicimos todo el trámite, logramos enviar. Después de eso nos requirieron el proceso certificado. Entonces, para ese entonces, recuerdo que Galo Arellano, que es de Ecuatorianos en el Mundo, él se contactó con mi papá y quiso ayudarnos y dijo que él podía llevar el proceso. Logré contactarme con él y le mandamos con el papá de él el proceso a Estados Unidos certificado. Entonces, o sea, en este camino se fueron creando alianzas para que llegue tu proceso, tu sentencia a Proyecto Inocente. Exacto, sí. Llegó a Proyecto Inocente y después de casi, esto fue en el 2013, 2014, 2015, por 2016 más o menos, recibí un correo electrónico de California Innocent Project. Entonces me decían que habían revisado el proceso, pero que lastimosamente acá en Ecuador no había un representante legal de Innocent Project y que ellos no podían hacer nada, pero que dentro de todo lo que habían determinado veían que había manipulación, que había presión política, y que si yo tenía una persona que acá pueda ser el representante legal de Innocent Project. Entonces, para esa época yo presenté el primer recurso de revisión con un doctor que lo presentó re mal y me hizo perder la única esperanza que tenía. Claro. Justamente eso te quería preguntar, David. Acabas de mencionar que
presentaron apelación fuera de tiempo. Ujú. Entonces, podríamos añadirle que además de la presión de los medios, de la presión del Ministerio del Interior, ¿también tú consideras que tuviste una mala defensa? Sí, sí tuve una mala defensa. De hecho, cuando fue el proceso, un estudio jurídico conocido de Quito se acercó a decir que lo mío era ilegal y que estaban jugando con mi libertad, que era lo que estaban haciendo era completamente injusto. Y ellos se ofrecieron a tomar mi defensa, motivo por el que mi papá cambió confiando en estas personas. Y cuando estuvo el recurso de apelación presentaron un día tarde, un día después, al cuarto día. Para esa época yo que era muchacho sabía que hasta los recursos se presentaban a los 3 días. Y un estudio jurídico conocido que haya hecho eso para mí no quiere decir que hubo un error, sino quiere decir que se vendieron y lo hicieron de adrede, por eso nos buscaron. Exacto, alguien que maneja esto diario no puede ser que se le pase el plazo de los tiempos. Exacto. Tienes toda la razón. Evidentemente por eso tampoco se presenta el recurso de casación. Exacto, no tuve ni apelación ni casación. A mí se me sentenció justamente con jueces probos, porque los jueces de sala se fueron de vacaciones, justo el día de sentencia. Y el día de la sentencia salieron con un papel impreso, después de una semana de audiencia donde el abogado de esa época demostró, se peleó, que en mi contra no existía absolutamente nada. Y se demostraba que yo no había estado en el lugar de los hechos, se pedía documentos, se presentaba documentos que no hacían caso. Los peritajes del doctor Italo Rojas a mi favor, que es un psicólogo Exacto, que se dedica a este tipo de delitos, donde él me excluía exactamente de todo y decía que yo estaba siendo objeto de una manipulación mediática y estigmatización social por el tipo del caso, que había un estigma y una manipulación de los medios en contra mía. Entonces, pese a todos los peritajes, porque recuerdo que fueron 62 peritos, si no me equivoco, o sea, 62 testigos de fiscalía. De los 62 testigos de fiscalía, los 62 nunca hablaron en contra mío, en ningún peritaje de los que les preguntaba. Recuerdo que a un teniente le preguntaban si a mí se me localizaba en el lugar de los hechos, dijo que no se me localizaba, pero no les interesó nada. Salieron con una hoja impresa diciendo 25 años porque fue conmoción pública. Para los 3. Exacto. Con este panorama y después de ver todo lo que te sucedió, conocemos que tú estudiaste la carrera de Derecho, hoy abogado de los tribunales de la República. ¿Cómo hubieses ejercido tú tu defensa, David? Ahora. Bueno, pues ahora... Con este panorama que tú tienes, exacto. Ahora no hubiera dejado pasar un solo peritaje, que es lo que... Bueno, en este tiempo que estudié y que he venido ejerciendo, estando libre, ayudando a personas igual, no he dejado pasar las pericias, he estado ahí una tras otra, si encuentro la quinta pata al gato la encuentro, pero tengo que dar con el punto donde se tiene que revertir el proceso. Entonces, yo creo que mi defensa hubiera sido así, porque desde antes de ser abogado, antes de estudiar, yo ya comencé a ver todas las cosas. Recuerdo que me leía el proceso encerrado en esa habitación que me tenían en ese calabozo. Recuerdo que me lo leía una y otra vez, veía y decía, pero... Y recuerdo cuando hablaba con el abogado, le decía, pero Edgar, imagínate, o sea, hay tantas inconsistencias, le decía. Y él me decía, pero David, dime la verdad, porque yo soy tu abogado, dime la verdad. Él me conocía desde niño. Era un abogado de familia, amigo de mi papá, que yo soy muy agradecido con él, porque él llevó el proceso, pese a que fue un proceso súper pesado, él no estuvo en la capacidad de ese proceso, porque tú sabes que en esa época los abogados eran más por el mejor abogado, el que cuadraba, ¿no? Entonces, él era un abogado justo que peleaba en derecho. Entonces, pelear en derecho, el caso mío, era súper complicado. Complicado por las presiones. Entonces, él me decía, pero David, dime la verdad. Entonces, yo llorando, me acuerdo que le dije, Edgar, yo no te estoy mintiendo, te estoy diciendo la verdad. Es ilógico, yo nunca estuve en la escena del delito. Jamás estuve ahí. Y yo le decía, o sea, solo ponte en mi lugar. Y ahí le hice entender. Le dije, o sea, solo date cuenta que Sevilla y Salazar dicen que en sus versiones que yo estaba lleno de sangre, que me he subido al asiento trasero. Le digo, pero si yo hubiera sido el asesino directo, si yo hubiera estado en contacto con la víctima, la sangre hubiera tenido yo, o sea, directamente yo. Y si yo me subo al asiento trasero, yo hubiera manchado el asiento, le decía yo sin conocer, no era la lógica mía. Exacto. Y yo le decía, pero Edgar, yo acabo de leer los peritajes, le decía, y en el asiento trasero no hay gota de sangre, no hay nada.
Le decía entonces, ¿cómo yo pude haber sido el asesino directo si atrás no hay gota de sangre? Entonces lo que ellos dicen, ahí te das cuenta de la mentira que ellos tienen en su boca. Y así íbamos determinando las cosas, íbamos viendo, y sin conocer, ¿no? Ahora que conozco es para mí mucho mejor, ¿no? Claro, justamente eso. Tú mencionas que estabas en la parte de atrás. Se determina en un peritaje que se encuentran rastros de ADN de Karina del Pozo, es decir, sangre, en las moquetas, en los botones de subir y bajar, en el botón del asiento reclinable del copiloto, en el volante, y no se encuentra nada atrás. ¿Qué no hubieses, con estos elementos, qué tú no hubieses hecho en tu defensa técnica? ¿Qué no hubiera hecho? Ajá, ¿qué no hubieses hecho para que no se vea afectado tu proceso? No sé, me confundí ahí. Es que hace un momento te pregunté, ¿qué hubieses hecho? Ajá. ¿Qué no hubieses hecho para que no se afecte tu proceso? O sea, lo que hicimos, no dejar pasar los peritajes. Porque, de hecho, el que pedía, por ejemplo, cuando fue lo del P30, que decía, me acuerdo que Salazar decía que yo había abusado de Cari. Y yo me moría de iras. Y yo fui el que le pedía a Edgar. Le dije, Edgar, ¿sabes qué? Pide. Diles que nos saquen el ADN y que demostremos, le decía. Yo no tengo miedo. Y me decía, David, entonces hagamos. Y yo era quien le impulsaba a él y le decía, entonces, pedamos este peritaje, hagamos esto. Entonces, claro que en esa época yo no sabía los nombres, ¿no? de las pericias y esas cosas. Solo le decía, Edgar, por favor, hagamos esto. Ay, se debe poder. Y yo me acuerdo que justo el laboratorio de criminalística de Ecuador había salido, que estaba en top. Entonces yo le decía, Edgar, pero hay un nuevo laboratorio, dile, pídeles ahí, ándate allá y di que nos saquen el ADN. Yo no tengo ningún problema, el pedido fue hecho por mí. Entonces, para demostrar que lo que ellos estaban diciendo era mentira. Entonces mi manera de defenderme era así. Claro. Y nunca se pudo determinar de quién era el P30 tampoco. Verás, este es un tras cámara que tal vez Marcela Estrella no me va a dejar mentir, que fue la secretaria de Fiscalía que estuvo en esa época, ahora es una abogada reconocida. Así es. Ella nos entregó el P30. El P30 salía de 1 millón de personas 100% positivo Sevilla. En el transcurso del proceso, ese P30 desapareció. Y mi papá tiene el documento de Fiscalía, una copia del P30, pero que del proceso desapareció. Y salía positivo a Sevilla. Es decir, prácticamente todo fue un complot en tu contra. Sí. Porque se ven reportajes en la sentencia que no logran determinar de quién es el P30. Pero aquí sabemos que se determinó, pero esa prueba simplemente desapareció. Exacto. De hecho, justamente, no sé si en alguna entrevista Marcela les debe haber comentado, ella tuvo problemas, le siguieron un proceso, casi pierde la universidad, le sacaron de las pruebas. Bueno, fue un relajo completo. Pero bueno, ella estaba actuando en justicia, ¿no? En lo que decía la ley. Sí, justamente en el segmento del podcast, Marce nos contaba todas las vicisitudes que tuvo justamente cuando hacía las prácticas. En todo caso salió bien, pero sigamos avanzando. Conocemos que tú tienes presentado ahorita un recurso de revisión que aún no se resuelve. Pues, ¿qué esperas tú del mismo? Bueno, en este recurso de revisión lo presentamos con el doctor Paulo Caña. Tenemos 13 pruebas nuevas. Entre esas pruebas nuevas, los peritajes y metaperitajes hizo el doctor Pepe Moreno, que es un perito que trabaja en criminalística igual 30 años y hoy se dedica a hacer solo peritajes para casos. Es abogado. Entonces él nos ayuda haciendo los peritajes, metaperitajes, línea conductora del tiempo, o sea, todo el proceso se lo revisó. Antes de él aceptar cualquier cosa, primero quiso revisar el proceso, después quiso conocerme, me conoció y me dijo en la cara, sé que eres inocente y por eso tomó el proceso. Te voy a ayudar, comenzó a hacer los peritajes. Después el doctor Caña tuvo el contacto con una perito de Francia que es de Innocent Project. Esta perito hizo su análisis del peritaje de las maculaciones de sangre, todo lo que es el peritaje, porque hay un peritaje que sale en las manos de Cari, que son filamentos pilosos, es cabello, pero este cabello es perteneciente a una mujer,
y no pertenece a la otra chica que estuvo detenida. Entonces quiere decir que en el lugar de los hechos hubo otra mujer y en la ropa íntima de Cari existe maculación de P30 igual, que no pertenece a ninguna de las personas que estuvimos detenidas. Entonces quiere decir que hubo otro hombre en la escena del delito. Y eso es lo que podría decirte de ese tema. O sea, es un poco contradictorio saber que hay un tercero y una mujer. Uh-huh. ¿Tú crees que algo ha hecho la justicia para averiguar quiénes son o simplemente no han hecho nada? No han hecho nada. De hecho, nosotros ganamos la acción extraordinaria de protección donde firmaron 16 abogados de los mejores de aquí de Ecuador. Ellos estuvieron dentro de la sentencia, del recurso de la acción extraordinaria de protección. Lo ganamos esta acción extraordinaria de protección y la Corte Constitucional declaró derechos vulnerados y que la Corte Nacional conozca mi recurso de revisión y se resuelve en audiencia. Porque a mí cuando yo presentaba los recursos de revisión solo me inadmitían. Inadmitido a trámite, y no me cerraban la posibilidad de poder defenderme. Entonces en la sentencia lo que logramos es que el recurso de revisión tiene que ser aceptado o negado en audiencia para que haya responsabilidad de una persona, de un juez que está atrás de la sentencia. Entonces, porque de la otra manera era como que se lavaban las manos y ahí quedaba. Gracias. Entonces, logramos ganar esta acción extraordinaria de protección y ahorita estamos esperando el recurso de revisión, pero ha pasado casi 2 años y no nos han dado fecha de audiencia hasta el momento. No me he ido yo hasta el momento a averiguar, ¿verdad? Porque he estado queriendo un poco asentarme más. Voy a comenzar a ir a ver cómo está el tema en la Corte Nacional. Sé que tienen una jueza, el proceso está en su despacho. Sé que es buena jueza porque estuve en algunos cursos que dio ella en línea, entonces yo estuve siguiendo cursos con ella. Le hicimos varias preguntas enfocadas justamente en lo que se refiere a mi delito, no directamente de mi delito o de mi caso, pero en las preguntas que se le hizo, ella respondió favorablemente y sé que si ella respondió así, pues es una persona consciente que va a llevar el proceso dentro de lo legal. Entonces, eso es lo que yo espero. Yo espero que se pueda demostrar mi inocencia, que dentro de todas las pericias se pueda determinar que yo jamás estuve en la escena del delito, que es lo que siempre he venido luchando. Y una vez que yo esté fuera de la escena del delito, entonces van a determinar que yo no tuve nada que ver, que es lo que hemos venido peleando estos casi 12 años con mi familia. Eso sería. Hablamos del mal manejo de los medios de comunicación que te juzgaron antes de... ¿Tú crees que ahora las mismas personas que antes te juzgaban, ahora creen en tu inocencia? Sí, o sea, se ha tornado súper... se viró por completo. Y yo soy bien grato y agradecido con Gisela Bayona porque ella se personalizó. Y aún recuerdo sus palabras de un día que logré hablar con ella, que me conoció. Y la conocí, ella me decía: David, yo no puedo dormir tranquila. No está dentro de mi conciencia sabiendo que yo me dejé llevar y que después leí el proceso y yo justo estaba pasando una situación en mi vida súper complicada. Y saber que nosotros, los medios de comunicación, hicimos un papel importante para tu sentencia en contra, no me dejaba dormir en paz, me dijo. Entonces ella se comunicó con Felipe Rodríguez, recuerdo, y comenzó a leer el proceso, y dijo: yo no podía dejar que esto se quede así porque yo no me puedo ir con eso. Me dice: David, si a ti te llega a pasar algo dentro de la cárcel, esa culpa va a ser mía. Yo me voy a llevar con eso. Y no solo yo, sino siempre ha dicho ella: debemos hacer un mea culpa a todos los medios de comunicación que estuvimos en contra. Y recuerdo que después de eso ella comenzó a sumarse, comenzaron a sumarse más medios de comunicación, otro. Recuerdo que Tania Tinoco, que lastimosamente ya no está con nosotros, ella también se comunicó con mi familia, conmigo, hacía en apoyo hacia mi persona, hacía tweets a mi favor. Y así se fueron sumando Janedy Nostroza, Tomás Ufard y comunicadores del país que han tenido una trascendencia. Y se fueron sumando, fueron uniendo fuerzas, me fueron pidiendo que les dé entrevistas o que se ponían
A favor mío. Recuerdo hay otro periodista que se llama Santiago Nolasco que hace memorias, creo que es no me recuerdo el canal, pero él también se puso a las órdenes, y así fueron sumándose toda la mayoría de periodistas para brindarme su apoyo, ¿no? Después de haber visto todo lo que había sucedido tras del proceso, porque de comienzo no sabían nada más de lo que decía Fiscalía, pero lo que decía Fiscalía en sus entrevistas, en sus cosas, no era nada real a lo que decía el proceso. Entonces ellos vendían solo lo que ellos querían vender y hacerme ver como el culpable. Precisamente, veíamos las declaraciones de aquel tiempo de una abogada. En este preciso momento se me va el nombre, pero ella decía que no hacía falta ser un abogado para darse cuenta que con el anterior Código Penal debía ser absolutamente certeza que tú fueras el culpable. Y cualquier persona, hasta un chico de colegio, se hubiese dado cuenta que con un solo testimonio existía ya la duda y no existía esta absoluta certeza de la que hablamos. Actualmente te encuentras gozando de un beneficio penitenciario. ¿Cuál es tu sentir al salir de la prisión en la que has estado injustamente? Bueno, pues esta pelea del beneficio penitenciario también fue súper dura, ¿no? O sea, porque hasta la actualidad hay personas que trabajan dentro del SNAI que están completamente en mi contra, que me hicieron la vida imposible, hicieron partes disciplinarios falsos, inventaron cosas para no quererme dejar salir. Entonces, pero todo esto, con la experiencia que ya tengo, yo iba un paso adelante. Entonces, iba un paso adelante y todo yo le informaba a la jueza donde estaba mi proceso, y íbamos determinando, ¿no?, que los partes informativos, porque justamente asoma un parte disciplinario de un supuesto teléfono a mi persona en el 2017 en la cárcel de La Tacunga, en donde cambiaban, en mi habitación donde yo vivía, la cambiaban, tachaban y ponían con esfero justo la habitación donde yo vivía para involucrar ese parte como que hubiera sido mío. Ponían partes policiales de otros procesos, de otros teléfonos, pero todo eso queriendo inducirle a la jueza al error. Entonces yo con esto yo logré exponerle esto a la doctora en audiencia, le hice caer en contradicción a las personas que estaban en contra mío. Entonces la doctora se dio cuenta de lo que estaban haciendo y llamó la atención, recuerdo, les llamó la atención por lo que estaba sucediendo, porque lo que buscaban era que yo tenga un pretexto para no dejarme salir. Pero mi carpeta estaba tan correcta que no lo lograron. Y imagínate que mis calificaciones, porque necesitas las calificaciones, mis calificaciones eran de 9.75 sobre 10. Y buscaron todas las maneras de que nueva reforma, que nuevo formato, que esto, que el otro, y me comenzaron a bajar la puntuación. Y me iban bajando la puntuación. Si yo calificaba mi puntuación menos de 5, claro, no calificaba para la prelibertad. Y me calificaron hasta 6 puntos porque no lograron bajar más. ¿Pero por qué? Porque yo tenía todos los certificados y toda mi carpeta. Y yo todo lo que yo tenía, yo le iba presentando a la jueza certificado y le iba demostrando dentro del proceso. Yo le iba demostrando todo lo que estaban haciendo. Entonces, es hasta la actualidad. Imagínate, yo he cumplido con mis presentaciones correctamente, y mi sentencia dice claramente que yo tengo por seguridad que firmar en la cárcel número 2 de Quito, que es la ex cárcel 4. Y el fin de semana que pasó, fui a la cárcel 4 y les habían dado la disposición de que yo ya no puedo entrar ahí a firmar, sino que tengo que acercarme a la 12 de octubre. Entonces, yo hablé con la jueza el día que a mí me notificaron esto. Pero ¿qué buscan? Buscan quererme revocar la prelibertad, decir que yo no estoy cumpliendo, que yo no hago las tareas, pero por suerte yo tengo todos los certificados. Se inventan cosas de cosas psicológicas que no tienen absolutamente nada que ver con ellos, y son cosas que yo le tengo que presentar directamente a la jueza, y tergiversan la sentencia de la jueza. ¿Con qué fin? Para mandarme a la 12 de octubre, y en la 12 de octubre que haya un responsable que diga, ¿sabe qué? El señor Piña no está cumpliendo, mandemos la revocatoria a la jueza. Entonces yo, como te dije, o sea, yo he cumplido en todo, no he fallado en nada, y yo todo le tengo certificado y notificado a la jueza. He logrado conversar con el secretario, he logrado conversar con ella, les he explicado este tema de lo que está sucediendo, porque es una persecución. Exacto. Es decir, actualmente aún tienes esa persecución. Exacto. Hasta el día de hoy tengo esa persecución y ese miedo de que están buscando la manera de revocarme la prelibertad.
pese a que he cumplido con todo. Entonces, por ejemplo, de este dispositivo electrónico hubo un tiempo igual que comenzaron a mandarme, porque había un chat de los dispositivos electrónicos. También le indiqué, le denuncié eso a la jueza, y yo tengo guardados los chats, en donde me comenzaban a mandar noticias de mi caso, pero noticias anteriores del 2013, en el chat de los dispositivos, donde decía el asesino y violador de David Piña. Entonces yo abría el link y salía esa noticia, y yo les ponía que por qué me enviaban eso, y al rato me borraban. Pero como yo tengo el WhatsApp programado para que no se puedan borrar los mensajes que me envían, yo le indiqué a la doctora, le dije, mire, doc, esto es lo que están haciendo. Igual de madrugada me comienzan a llamar al dispositivo, cosas así. O sea, es la manera de perturbar. Y la realidad es que yo no he hecho una acción de protección hasta este momento, es justamente porque la doctora, yo sé que ella actuó en derecho, y si bien es cierto, yo soy súper grato y leal, entonces por ese tema yo no he hecho una acción de protección, porque la acción de protección que recaería sobre ella, porque este tema del dispositivo es completamente ilegal en lo que es prelibertad. La prelibertad es con el código anterior y no se necesita el dispositivo electrónico en primer lugar. En segundo lugar, las presentaciones es ante un juez y solo es la presentación en un centro de rehabilitación, pero como firma con el director. Más no estar ahí presente 5 horas y que haciendo otro tipo de cosas que no existen dentro de eso. El tipo de cosas que haces ahora. Pero pese a todo, pese a que yo sé que es un caso de conmoción y que la doctora tiene que cuidarse, yo he aceptado, he seguido todo, pero o sea, yo sé que ella está actuando en derecho, que ha actuado de la mejor manera, pero tras de esto, en el SNAI hay personas que no actúan en derecho y solo buscan la manera de verme un tropiezo para quererme hacer caer otra vez. David, en la actualidad, ¿qué actividad te encuentras haciendo? En la actualidad, ahora estoy ejerciendo como abogado en libre ejercicio. Estuve trabajando en un estudio jurídico, pero me gusta más trabajar en libre ejercicio. Y aprendí lo necesario porque siempre se aprende. Entonces hoy estoy dedicado al libre ejercicio, estoy ayudando a personas que necesitan, que han sido estafadas lastimosamente por otros colegas, y pues yo estoy dándoles una mano dentro de los procesos, llevando algunos casos. Recién logramos, igual como te contaba tras cámaras, un habeas solo a distancia, y el poder ayudar a las personas a mí me hace sentir bien más que todo, porque como yo pasé todo este proceso, mi papá fue víctima de estafas, fue víctima de robos dentro de este proceso que casi le dejan en la calle, y todo lo que yo viví de las injusticias, es como que yo me pongo en el papel de las personas, de una madre que me llama llorando y dice, ¿sabe qué? Estamos haciendo todo y no se logra hacer nada. Esta semana que pasó logré resolver un proceso de una señora de Estados Unidos que estaba el hijo acá y al hijo ya le iban a llevar preso, imagínate. Y había pagado a una abogada ya casi $7,000 y no había hecho nada, y yo logré solucionarle el caso en 2 días. Y eso es lo que a mí me hace sentir bien, más que todo, porque yo sé lo que otras personas pasan y sé que no voy a permitir ni prestarme en quitarle un centavo injustamente a las personas que necesitan. Eso, más que todo. En este momento, ¿ejerces el ejercicio de la profesión solo o lo estás haciendo en grupo? No, este momento estoy solo. Estoy llevando casos solo. Bueno, mi novia, que es abogada, también ella me ayuda en escritos porque yo soy malo para los escritos. Pero en cambio para pararme frente a un juez o poder litigar o defender, sí soy bueno. Qué chévere. Tus metas como persona y como profesional. Bueno, pues a futuro espero poder abrirme un estudio jurídico. Espero poder ya sacar esta sentencia que cargo encima y poder ser una persona completamente libre, en donde quiero hacer algunas fundaciones con la bendición de Dios y ayudar a personas que necesitan, que están dentro. Bueno, yo asisto a la iglesia, mi familia es cristiana, la familia de mi novia igual es cristiana, y asistimos a una iglesia y hay personas que necesitan. Entonces mi intención es poder tener algo de capital y poder ayudar a los niños que están dentro de esa iglesia con necesidades. Te escucho, David, y veo que tienes bastante empatía con las personas justamente por lo que te pasó.
Aquel tiempo que estuviste privado de tu libertad, seguramente conociste a muchas otras personas. ¿Estas personas crees que en su gran mayoría son inocentes o sí se encuentran personas que merecen una condena? Bueno, dentro del sistema sí conocí personas que merecen una condena. Hay personas completamente descriteriadas, pero hay un 40% de personas inocentes que yo he seguido sus procesos, estando preso, he podido ayudarles, he ido guiándoles. Eh, Ahora pues tengo muchos amigos que conocí ahí dentro que son muy buenas personas, que sus familias igual sufren, y estoy tomando el camino para poder también ayudarles a ellos a que retomen su libertad y puedan estar nuevamente con su familia. ¿Tú crees que la justicia en aquel momento y ahora ha mejorado o no? No, no ha mejorado en absolutamente nada. La justicia es manipulada y bajo intereses, lastimosamente es así. Es la realidad del sistema, no solo dentro del judicial, sino que todo se maneja así. Es una pena que siempre hay una manzana podrida dentro de cada institución, porque también he conocido muchas personas que se apegan al derecho, que son correctas, que son justos. Y justamente yo, igual como te comentaba tras cámaras, yo conocí a un director en la cárcel 4 que para mí es una persona que se merece todo mi respeto, y él ha sido una persona completamente justa. Entonces eso te digo, dentro del sistema siempre vas a encontrar buenas personas y malas personas, pero casi siempre está contaminada de las peores personas. Entonces, ¿Qué crees que le haga falta a nuestro país en general para que estas cosas no vuelvan a ocurrir? yo creo que deberían hacer un cambio total y dar la oportunidad a personas jóvenes, porque hoy en día hay jóvenes que estudian, que están dedicándose, que se preparan, y he visto mucho interés. El otro día fui a la facultad de psicología en la central, que me invitaron. Estuve con el doctor Ocaña, y veo que el interés en los muchachos de hoy en día de hacer las cosas por el camino correcto. Me supongo que debe ser por el trasfondo de todo lo que ha venido ocurriendo en el país, en las familias, en los casos que han venido sucediendo. Entonces creo que ahora hay un enfoque más justo en las personas. Hay personas que no se dejan torcer por dinero, o no se dejan porque tienen sus valores, y creo que eso es lo más importante. David, conocemos que mientras tú estuviste privado de tu libertad, escribiste un libro. ¿Nos puedes hablar más al respecto del tema? Sí, bueno, yo empecé a escribir un libro que se llama Desde Adentro. Es un libro contando toda mi historia desde el principio, todo lo que sucedió, todo lo que viví. Hay vivencias dentro de la cárcel, hay el sistema que se manejó dentro de mi caso, la injusticia. Voy explicando todo lo que me ha sucedido en orden cronológico. Y ese libro yo lo comencé a redactar. Después conocí al doctor Paulo Caña en el transcurso de esto. El doctor también iba a visitarme, él hizo otro libro, no sé si han escuchado El Grito de un Inocente. Bueno, es su tesis. En parte de esa tesis él tiene las vivencias también mías, porque conversaba yo con él las escribía. Esa tesis ahora es un libro de cátedra ya, que lo logró, con mis historias, mis vivencias, pero muy aparte de eso hay un libro que es como una historia, es el mío, que se llama Desde Adentro. Y estuve trabajando con otras personas. Se llama El Grito de un Inocente, el libro como novela. Es un libro ya editado que todavía no ha salido a la luz. Estoy esperando en poder editar el primer libro, que es el que está en crudo. Estoy a la espera de un editor, pero no de aquí, sino un editor extranjero, porque tengo la visión de poder llegar con este libro a Netflix, y es lo que estamos encaminándonos con una persona que es de mi absoluta confianza, a quien le entregué el libro, y él está encaminado a ver estos escalones para poder llegar a Netflix. Genial. ¿Los derechos del libro son tuyos? Sí, completamente míos. El libro está registrado, lo tengo registrado, lo registré estando preso, ¿no? Me ayudó mi novia a registrarlo, pero porque el libro en crudo, yo recuerdo que le pasé a alguien, creo que fue a mi papá, y mi papá emocionado, pasó un montón de gente. Entonces dije, no puedo
permitir que esto se vaya a salir de las manos, entonces ya lo logramos registrar y esto, como te explico, estamos encaminados a eso. Espero pronto ya poder hacer el lanzamiento aquí, poder hacer el lanzamiento físico y digital, que es lo que estamos buscando. Ahora que estás afuera, ¿has recibido el respaldo tal vez de colegas abogados? Sí, 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 he tenido muchos amigos que, por ejemplo, hay cosas que tú estudiando, estando en prisión, puede que lo sepas en teoría, pero en práctica es diferente, ¿no? Exacto. Entonces hay cosas que a veces no sé y consulto a alguien y no es que se me cierran o dicen, ¿sabes qué? No puedo ayudarte. Siempre están dispuestos, me ayudan, me dicen, ¿sabes qué? Esto se tiene que hacer así y así voy aprendiendo, ¿no? Porque empezar solo es difícil, pero no es imposible. Entonces no me han cerrado las puertas para que he tenido buena apertura de colegas de abogados. ¿Cómo es la vida familiar de David Piña, ahora que está otra vez afuera? Bueno, pues para mi familia es lo más grande. Mi hermano tuvo un cambio total 360 grados de lo que él estaba mientras yo estaba privado de libertad a lo que es ahora. Mi papá, mi abuelita son otras personas completamente diferentes, hasta su fisionomía, todo ha cambiado por completo. Yo los protejo mucho, los cuido mucho, no doy a conocer quiénes son ni eso por seguridad de ellos. Y pues tengo una familia maravillosa del otro lado que conocí, que es la familia de mi novia, que son cristianos. Esos me han hecho pegarme cada día más a Dios, pese a que yo siempre he creído en Dios desde que estuve detenido. Y la mujer que tengo a mi lado, que es maravillosa, ¿no? Es quien me sostuvo todos estos años y en esta lucha cuando yo ya estaba rendido. Ella me decía, sigue, no te dejes. Yo ya no quería estudiar más y ya iba a dejar botando ahí eso. Entonces me dijo, no, David. Y recuerdo que el examen complexivo, yo tenía un mes para estudiar y no había estudiado absolutamente nada. Me dijo, tienes 3 días para estudiar conmigo y me hizo estudiar día y noche, de acuerdo, en línea, porque como yo estaba detenido tenía la computadora y por Zoom me hacía estudiar y recuerdo que mientras me ponía la camisa para dar el examen complexivo me iba leyendo derecho administrativo y derecho laboral, que yo soy peleado con ese derecho. Y justamente las preguntas que me hicieron eran las preguntas que me iba leyendo. Entonces, así fue, ¿no? Y así he ido transcurriendo este tiempo. Para mí ha sido un apoyo completamente grande. Mi familia, mi novia, el apoyo que yo tengo. Hoy en día somos pareja, vivo con ella y nos va bien. Bueno, somos colegas. Al ver las lágrimas en tus ojos, puedo ver que tu novia es tu pilar fundamental, tu soporte, quien ha estado en todos estos años. ¿Cómo la conociste? Bueno, pues casi 8 años atrás, cuando yo empecé a estudiar Derecho, ella también estuvo estudiando Derecho en la Universidad Central y sé que le mandaron a ver mi proceso porque mi caso era de estudio en los colectivos de Derecho de las universidades. Entonces vi que ella comenzó a compartir en mis redes sociales, que compartía mis videos, mis cosas, y un día le escribí a agradecer, le dije que gracias por el apoyo que estaba brindándome y pues nos conocimos y en el transcurso del tiempo terminamos ya juntos. Enamorándose, Sí. qué chévere. Ahora que eres un abogado que ejerce su profesión, quizás te estés enfocando en una rama en específico del derecho. ¿Cuál sería? Sí, me gusta bastante el derecho constitucional. Ese es, creo que por lo que yo viví, tuve que pelear tantos habeas corpus y cosas así, en violación a los derechos de las personas privadas de libertad. Eso es algo que a mí me choca bastante porque, como te explicaba, dentro del SNAI hay muchas violaciones a los derechos humanos de las personas privadas de libertad. Entonces, es una de las ramas en las que yo me quiero especializar, es el derecho constitucional. Quiero hacer una maestría en derecho constitucional y ese es mi plan a futuro. O sea, poder ayudar a personas que están privadas de libertad sufriendo injusticias, porque yo pasé cosas tremendas donde me tuvieron meses encerrado en una habitación que no tenía baño, ducha, nada. Me tocaba hacer mis necesidades en fundas. Era tremendo. Entonces, casi me vuelven loco que llegué al punto de quererme suicidar. Entonces, todas estas cosas que yo viví, no puedo dejar que se repitan en otras personas. Y si Dios me dio la oportunidad de hoy estar en libertad y poder ejercer, de haber estudiado, de tener la fuerza que tengo, esa fuerza me lleva a mí
hoy en día que pueda yo ser la persona que ayude a otras personas que necesitan y están pasando por situaciones como las que yo pasé. Es decir, ahora esa es tu lucha personal y profesional. Ajá. Esa es mi lucha, más es personal que profesional en realidad. Mi novia me sabe decir a veces, no te cargues tanto porque es estar ya a punto de desfallecer de dolores de cabeza y estrés, y me sabe decir, no te cargues de cosas que no son tuyas. Yo no puedo, es que no puedo. O sea, yo necesito ayudar, necesito estar ahí, necesito hacerlo. Y cuando no puedo me desespero y tengo que buscar la manera, y ahí es cuando más duro me pega. Y suelen decir que la oficina del abogado es la cabeza, ¿no? Sí, no tengo oficina por el momento, pero Pero todo está aquí. sí. David, nos comentabas que estás planificando tu caso para que salga en Netflix. ¿Esto sería un documental o una serie? Estoy esperando a ver si se puede hacer serie. Logré tener contacto con una persona también por medio para documental. Él ya está en Netflix, es un abogado cineasta de México. Tuve un Zoom con él yo. Él hizo el caso, la historia de un secuestro, es de Proyecto Inocente. Esta serie está en Netflix, es un documental de lo que sucedió en México, pero es exactamente lo mismo. Una vez que ya me contacté con él, luego intenté contactarme otra vez y sé que está detenido. Tuvo una persecución política en México y por el tema de que sacó esto y le retuvieron. Él está ahora detenido peleando su libertad justamente por haber hecho este documental. Entonces, sí le he hecho algún seguimiento en redes a ver si él ya está en libertad. No he podido ver. La última vez vi una noticia donde decía que él había salido, pero que quiere estar lejos de todo porque había recibido amenazas y un poco de cosas. Entonces, pero bueno, esos son los caminos de cuando uno pelea lo justo. Lo justo. Un aproximado del tiempo en que vaya a salir. Bueno, el libro queremos ya sacarlo pronto. Están analizándolo este momento para ver una editorial ya conocida, si es posible, para hacer el lanzamiento aquí a nivel nacional en Ecuador. El lanzamiento sería así en Quito, con la persona de confianza que les había comentado. Él es quien va a ser el promotor, es el padrastro de mi novia, es un pastor cristiano, Gonzalo. Entonces con él estoy haciendo yo el tema del libro para el lanzamiento. Y él está abriendo los caminos en otro país para poder llegar a Netflix. ¿Algún día hubieses pensado que tu historia iba a trascender a una plataforma digital de alto prestigio? De hecho, siempre he creído mucho en Dios y siempre he creído en que lo que uno piensa y se pone en meta en la cabeza y lo pide y lo pide y lo pide, Dios te da, Dios te da. Entonces, mi lucha siempre desde que fui injustamente sentenciado fue en que esto esté sucediendo. Y es algo increíble para mí porque yo siempre lo pensé y siempre lo que yo pienso y pido se da. Entonces yo estoy seguro que a futuro este grillete tiene que salir de mi pie y que la sentencia tiene que ser dada de baja y que pronto el libro va a estar en su lanzamiento en lo más grande y voy a estar en Netflix. ¿Qué tan incómoda es la situación con el grillete puesto? Bueno, después de estar 10 años preso, esto no es nada para mí. O sea, sí incomoda, me ha hecho daño, a veces se me amortigua la pierna y cosas así, pero después de 10 años preso es nada. Así que no me molesta, me da lo mismo. Gracias, David. Te agradecemos una vez más que te hayas podido movilizar de tu ciudad y te hayas venido acá a Ergo Casos de nuestra primera entrega. Además, queremos agradecer a Dante, nuestro auspiciante oficial en este segmento. Y esto ha sido todo por el día de hoy. Muchísimas gracias a ustedes. Una buena tarde. Cristian Velastegui, Estudio de Abogados. ¿Quieres ser parte de nuestros auspiciantes? Ergo Podcast. Simplificar lo jurídico al entendimiento de las personas. Ergo Académico. Acercando la cultura jurídica al país. Ergo Casos. Lo que la justicia no vio.